Bueno, lo hizo a través de una publicación en sus redes. Alberto Larraín rompió el silencio tras los fuertes cuestionamientos en su contra, luego de los últimos antecedentes que se han conocido en el marco de la investigación del denominado caso Procultura, entidad que él dirigía, ¿no? Que de hizo fue descartar básicamente que la Fundación haya financiado la campaña presidencial de Gabriel Boric, que es una de las tesis que tiene el Ministerio Público, así como la de cualquier otro candidato. Mientras tanto, el gobierno se desmarcó del planteamiento del Frente Amplio, que acusó espionaje político en este actuar de la Fiscalía. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al diputado Andrés Lonton, de Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Al contrario, primero que nada, partamos por este desmarque que hace el Ejecutivo respecto de la declaración del Frente Amplio, donde señala que hay aquí un actuar del Ministerio Público que corresponde más bien a un espionaje político. ¿Qué le parecen esos dichos del presidente y cuánto se desmarca de lo que su partido, el Frente Amplio, ha sostenido? Me parece que es la actitud que corresponde en atención a la investigación que está llevando el Ministerio Público para no tener ningún tipo de amedrentamiento por parte de ninguna autoridad, sobre todo cuando se están investigando personeros de este gobierno y del oficialismo. El que el parlamentario o el Frente Amplio salga a hablar de espionaje me parece que es tremendamente grave y atenta contra además una prohibición que es constitucional, Iván, que es que nadie, sobre todo ni el gobierno ni parlamentarios, podemos involucrarnos en investigaciones que están en desarrollo, sobre todo cuando están investigados las mismas personas que forman parte del partido del presidente de la República. Y en ese sentido, obviamente que me parece que es la actitud que corresponde, sin perjuicio, Iván, de que en el pasado, hace pocos días, tenían una actitud que era muy distinta, y me parece que es bueno corregir en el sentido de que las investigaciones tienen que desarrollarse de la manera más independiente posible, y por eso también llama la atención de que parlamentarios del mismo oficialismo, el mismo gobierno, hayan presentado una solicitud para destituir al fiscal que precisamente está investigando, entre otros, al presidente de la República. Bueno, entre otros, algunos personeros del oficialismo, por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich, con quien nosotros conversábamos hace un par de días en la Radio Universo, dice que estos cuestionamientos, el que usted está señalando, recurrir incluso a la eventual remoción del fiscal, que es una herramienta que ustedes, los parlamentarios, tienen, y estos dichos, ¿no?, que apuntan a de alguna manera a un espionaje político, van socavando las instituciones. ¿Usted está de acuerdo con aquello? Absolutamente. Sobre todo, Iván, cuando se están siendo investigados personeros de los mismos partidos de quienes quieren destituir al fiscal. Eso obviamente que profundiza el deterioro en las instituciones, porque pareciera ser que hay una defensa corporativa. Cuando atacan a uno de mi partido, yo pretendo destituir al fiscal. Pero cuando están persiguiendo judicialmente y penalmente a alguien del partido del frente, yo digo que la justicia lo está haciendo bien. Ese tipo de cosas termina socavando las instituciones, también la credibilidad de las autoridades, y termina utilizándose el poder precisamente para tratar de que no se haga justicia o tratar de inhibirla, de amedrentarla. Y eso obviamente que es una señal errada, sobre todo para garantizar un principio que es básico, Iván, que es la igualdad ante la ley, aunque sean personeros del mismo partido político de que están siendo investigados. Y claramente que eso repercute también, Iván, en un lema que el presidente de la República dijo cuando era candidato, que iba a combatir la corrupción, de que esto caiga quien caiga. Bueno, sería bueno que ese mensaje se lo transmitiera también a quienes forman parte de su gobierno y están en el Parlamento. Bueno, de hecho el presidente lo dijo en esos mismos términos desde su gira en Asia. Ahora, también hay un viso de irregularidad, se señala, al haber persistido en esta interceptación telefónica a Josefina Uneus, expareja de Alberto Larraín, psiquiatra del presidente Boric en ese minuto, toda vez que no se había autorizado la interceptación de su teléfono, del de ella, ni tampoco el del presidente Boric. Se pidió no una, sino dos veces de parte del Ministerio Público, y las dos veces fue denegado. Y sin embargo, este teléfono, el número que pertenecía a Alberto Larraín, lo utilizaba esta psiquiatra, y ahí se produce esta captura de la conversación del presidente Boric. ¿No hay una vulneración de derechos hacia las dos personas que le estoy diciendo, el presidente y la psiquiatra, en haber capturado esta conversación cuando ellos no habían sido autorizados a ser intervenidos en sus teléfonos? A ver, eso obviamente que lo va a determinar la justicia, Iván, no los políticos, no los parlamentarios. Pero usted tiene una apreciación sobre Pero eso. sin perjuicio, sí, sí, claro. Obviamente que cuando se da una información al tribunal respecto a que se quiere intervenir un teléfono donde aparentemente era, y eso no lo tenemos, no lo sabemos nadie, si es que la fiscalía pidió el teléfono que era de él y por error, o bien se buscaba intervenir el teléfono de Josefina Uneus. Eso es algo que tendrá que revelarse por parte de los tribunales, y eventualmente con la información que entregue la Fiscalía, a propósito que creo de un recurso amparo que se está revisando
pero claramente esta autorización de intervenir el teléfono de Josefina Unais, ex señora del señor Alberto Larraín, fue ratificada por parte del tribunal, con todos los antecedentes sobre la mesa. Es decir, se sabía que se estaba escuchando su teléfono y por haber sido una persona de interés, porque evidentemente lo era, Iván, a propósito de las escuchas que salieron a la luz, donde hay antecedentes que son relevantes, incluso fueron relevantes para pedir la autorización para investigar y pedir la intervención del teléfono del presidente. Quiere decir que, al parecer, era una medida que el juez tenía pleno conocimiento, que en virtud de los antecedentes que habían, eran determinantes, considerando que tenía información muy importante para efectos de poder indagar si hubo Diputado, financiamiento ilegal de la política y otras cosas más. pero ese mismo tribunal negó 2 veces el acceso al teléfono del presidente. Y evidentemente cuando se ordena y cuando se solicita y se autoriza la intervención de los teléfonos de Larraín, que eran 3 aparatos telefónicos con números distintos, se llega a esta comunicación entre Josefina Uneos y el presidente. Pero ya se había denegado esta solicitud del Ministerio Público. ¿Por qué perseverar en escuchar el teléfono del presidente si es que el mismo tribunal había señalado que no había antecedentes que permitieran aquello? Sí. A ver, Iván, obviamente que no estoy en sede judicial, no estoy dentro de la investigación, tengo los antecedentes que han salido a la luz pública, pero me parece que al escuchar comunicaciones que estaban autorizadas por los tribunales, empezaron a salir elementos determinantes para la Fiscalía para efectos de corroborar la tesis de que había eventualmente no solamente fraude al fisco por parte o malversación de caudal público por parte de Procultura, sino que además podía haber financiamiento ilegal de la política. Y si se hizo 2 veces es porque claramente la Fiscalía tenía la convicción de que los antecedentes que iban surgiendo a propósito de las escuchas, y particularmente a mí me llamó mucho la atención la escucha de una persona que se llama Lucía, donde el señor Larraín dice que no le va a pagar porque ocupó la plata para financiar la campaña del presidente Boric. Entonces, obviamente que cuando hay ese tipo de escuchas que revelan antecedentes tan reveladores, o como la conversación de WhatsApp, en que dice que el señor Larraín dice que había financiado, había puesto más plata a Convergencia Social que cualquier otra persona, son elementos que van saliendo a la luz de la investigación y que obviamente convierten al presidente Boric en una persona de interés, porque estamos hablando de la campaña de quien hoy día es presidente de la República, que eventualmente puede haberse financiado con platas que estaban destinados a las personas más pobres de nuestro país a propósito del caso Convenios. Diputado, perdón, de lo que usted acaba de decir, usted sostiene, usted no está en sede judicial, ya lo ha dicho, evidentemente es una opinión política, pero usted sostiene que el presidente Boric es sujeto de interés en esta investigación. No sé, a ver, no tengo lo dijo recién, por eso le pregunto si quiere profundizar en el tema. Puede ser sujeto de interés. Mira, Iván, yo trato siempre de ser muy cuidadoso con lo que digo porque no quiero caer en lo que caen generalmente quienes están enfrente mío y cuando les toca vivir cosas involucradas y que están en un involucramiento o en una investigación, personas que pertenecen a mi sector político. Uno tiene que ser lo más imparcial posible con esto, sobre todo cuando se trata del presidente de la República, y la presunción de inocencia siempre tiene que imperar. Pero en este sentido, con los antecedentes que están a la vista, obviamente que uno, aparentemente y presumiblemente con los antecedentes que hay, obviamente que la lista del financiamiento ilegal de la política que Fiscalía llegó a la conclusión con los antecedentes que tenían, convertían, y por eso solicitó 2 veces la autorización al tribunal, que fue denegada, pero Fiscalía, si tiene la convicción de eso, es porque tiene antecedentes suficientes respecto a una larga investigación, de los cuales yo no tengo la carpeta investigativa, pero me imagino que hay antecedentes suficientes para poder explorar esa tesis. Diputado, una de las tesis que tiene el Ministerio Público es que eventualmente parte de los recursos que recibió Procultura, que hoy día Alberto Larraín en una declaración desmiente, es que hayan ido precisamente a financiar campañas políticas. Bueno, ¿qué le parece esta postura que hace Alberto Larraín? Rompe el silencio, responde a los cuestionamientos, desmiente que haya habido algún pago a campañas políticas. La verdad es que todo y cada una de las palabras de Alberto Larraín a esta altura, Iván, no solamente son difíciles de creer, sino que directamente yo por lo menos no les creo ninguna de ellas, porque los antecedentes que han revelado las distintas conversaciones y una larga investigación revelan totalmente lo contrario. Uno no esperaba algo distinto que dijera él públicamente. Él parece tener una tesis que además es muy parecida a lo que señaló el ministro Elizalde, que le echó la culpa al gobierno del expresidente Piñera, que habló de las gobernaciones. Y la verdad es que los antecedentes que salen a la luz, Iván, son bastante reveladores. Depósitos de más 50 millones de pesos en la cuenta corriente de su pareja, que fue candidato 3 veces, justamente que coincidieron en los periodos ¿Y que eso tiene que ser fondos propios?
dice que son fondos propios, pero eso está sujeto a la investigación, personas de Procultura que trabajaron en su campaña directamente. Las mismas declaraciones de él respecto a que financió la campaña del presidente Boric, el haber invertido la plata en instrumentos de inversión, aparentemente de recursos que fueron entregados para un fin específico, que era un fin público, asentamientos precarios y otros proyectos culturales. El sobreprecio en las fachadas, una misma declaración, Iván, que salió respecto a que él cobraba tanto para la impresión de libros, pero en verdad era mucho menos y la plata la ocupaba para otra cosa. Bueno, alguien que estuvo dispuesto a eventualmente malversar recursos públicos de esa manera y teniendo una cercanía y una relación con el poder respecto a su relación con el presidente y otros personeros de Convergencia Social o del Frente Amplio o de Revolución Democrática o de los partidos que hoy día forman la coalición de gobierno y utilizar esas redes para conseguir recursos públicos, obviamente que uno puede presumiblemente creer, y a la luz de los antecedentes, que eso tenía una contraprestación evidente, sobre todo considerando que los recursos se multiplicaron por 10 una vez que llegó el presidente Boric al poder. Bueno, ese dato es real, se multiplicaron por 10, pero también es real, y lo sostiene hoy día Alberto Larraín, que una parte muy relevante de estos proyectos se estaban ejecutando durante el gobierno del presidente Piñera, y además no son asignaciones de gobierno central, son las gobernaciones regionales las que hacen estas asignaciones. Esta Fundación Procultura funcionaba durante el gobierno del presidente Piñera. Sí, pero recordemos, Iván, también que muchas de las validaciones de estos recursos públicos las hacía la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional que encabezaba el señor Crispi, y donde el señor Larraín dijo claramente que él tenía nexos, contactos con la subsecretaría, lo dijo en un Zoom, abiertamente, para poder apurar las distintas tramitaciones de los proyectos. Así fue en la Gobernación Regional del Biobío, así fue con las fachadas, con el sobreprecio de las fachadas en Antofagasta, y también autorizados por la Dirección de Presupuesto, a propósito también de los más de 1.600 millones de pesos que se le entregaron al programa Quédate de salud mental, que fue en una sola cuota. Que eso acá en la Gobernación Regional de Metropolitana y es para prevención de suicidio adolescente, de los cuales hay 600 millones rendidos y ejecutados y 1.000 de los cuales no hay noticia. No hay noticia, y ahí lo sospechoso, entre otras cosas, es la rapidez con la que se entregan esos recursos en una sola cuota y la cercanía que tenía el gobernador regional de la Metropolitana con el señor Larraín. Recordemos que trabajó con él en Peñalolén, en el CESFAM estuvo a cargo, después integró la Corporación de Desarrollo Regional del mismo gobierno regional y participó en su campaña política. Entonces uno creería que en este caso el gobernador regional debería haberse inhabilitado de una decisión en ese sentido, considerando además que la ley establece que cualquier elemento que pueda restar imparcialidad a una decisión como esta debería haberse restado de la decisión quien dirigía precisamente el gobierno regional hasta ahora, que es el señor Claudio Orrego, sobre todo considerando que se entregó en una cuota, que hubo déficit en los controles respecto a la rendición de las cuentas, y evidentemente que entregar 1.600 millones de pesos en una sola cuota, Iván, es un riesgo muy alto. Y creo que ese déficit de control, Iván, fue también a propósito de esa complicidad política que existía con distintos personeros en la gobernación y también personeros de este gobierno. Pero durante los últimos 2 años del presidente Piñera, efectivamente la Fundación Procultura accedió a fondos públicos. ¿Ustedes tenían noticias de Procultura? ¿Se realizaba el trabajo? De hecho, en esta interceptación telefónica en la cual se da la conversación entre Josefina Uneus y el presidente Boric, el presidente plantea, si es que estos WhatsApp son verídicos, creer que esta fundación existía y que hacía un trabajo. Y Josefina Uneus, que en esa época era la esposa de Alberto Larraín, dice, tengo la certeza al 90% de que era así. ¿Ustedes tenían conocimiento de Procultura en el gobierno del presidente Piñera de que se le hubieran asignado estos recursos? Son 180 y tantos millones el penúltimo año y más de 200 el último año del gobierno del presidente Piñera. Después se multiplican y suben a casi 10 veces, ¿no? Sí, a ver, yo no tenía conocimiento de Procultura, Iván, pero lo que hay que destacar es que recordemos que Procultura, el giro que tenían era para venta de libros, temas culturales, y eso eran los proyectos que se adjudicaban durante el 2021 y 2020, pero resulta que llega el 2022 y ellos amplían su giro, pero no con un cambio en la constitución de la fundación, sino que aparentemente se convierten en especialistas de la noche a la mañana en asentamientos precarios, en programas que tienen que ver con vivienda,
Y eso obviamente que no era parte del giro de esta fundación que se dedicaba más a temas culturales. Por lo tanto, vieron una oportunidad, sobre todo por la cantidad de recursos que se entregaban en estos programas y la complicidad política que existía para efectos de poder adjudicarse recursos y multiplicarlos por 10. Es decir, vieron una oportunidad, cercanía con el gobierno, cercanos al poder, una relación de amistad con el presidente y con otros personeros del Frente Amplio, y además, Perfecto. Iván, la contratación de Irina Caramano, evidentemente que genera como dijo la misma señora, la ex señora del señor Larraín, él se dedicó a comprar poder, a tener cercanía con personas de este gobierno cercanos al presidente Boric para efectos de después tener mayor acceso a recursos públicos y obviamente devolver la mano eventualmente en campañas políticas como está siendo investigado. Bueno, es parte de la investigación que hay delante del Ministerio Público. Diputado Andrés Lonton, le quiero dar las gracias por esta conversación. Que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Muy amable. Igualmente, Que esté buenas muy noches, bien. Iván.